En este pueblo de España, las personas traen a sus bebés recién nacidos para que sean saltados por un hombre disfrazado del diablo. Yo he sido saltado, mi hermano, mi padre, mis abuelos, mis sobrinos, todos. Han saltado a los hijos y ahora saltan a los nietos. Oigan, ofrece unos coñazos duros, ¿eh? Me voy a poner con los chicos retadores del pueblo para que me toque un coñazo y les diga qué tanto duele. Hemos viajado hasta un pueblo chiquitito de España llamado Castrillo de Murcia para vivir en carne propia la peculiar celebración de El Colacho. Una festividad que se ha celebrado de manera prácticamente ininterrumpida desde 1621, en la que en el evento principal un hombre disfrazado como el diablo salta a cerca de 100 bebés recién nacidos en la plaza principal. Esto es algo curiosísimo que sin duda logra impactar a cualquier persona que viene de fuera, y resumiéndolo mucho podríamos decir que es una representación del bien y el mal, una lucha entre el buen camino y el pecado, que significa muchísimo para los locales de la comunidad. Desde que llegamos me ha asombrado lo cálidos que son todos, lo mucho que les gusta platicar de su tradición, de su cultura, y sí que es bien interesante. Persona a la que le preguntes en la calle te va a platicar que fue saltado cuando era solamente un bebé por el colacho. Pues a mí sí me saltaron en el colacho en el pueblo y como a todos aquí. ¿Fuiste saltado por el colacho? Sí, vamos, sería un deshonor no haberlo sido. Es normal, obviamente sí, porque es la tradición, y no son solamente los niños nacidos en el pueblo, porque en realidad no hay muchos niños nacidos en el pueblo, al ser un pueblo pequeño, pero que es toda la gente que de los alrededores o familia que ha migrado fuera del pueblo de Burgos, que vienen a traer a sus hijos a que los salten a la fiesta del colacho. O sea, a los bebés les salta el colacho, que simboliza el demonio, y luego viene el Corpus Christi, que es como el bien, y pues hace que los niños pues Pero que evitan así al diablo, digamos. Si tengo niños, espero ponerles también en los colchones y que sean saltados también. A todo el mundo del pueblo le han saltado, todo el mundo está saltado. Pues venga, sin duda tenemos muchísimas preguntas por resolver, vamos a darle. No me esperaba ser tan bien recibido por la gente de este pequeñito pueblo, en el que viven solamente poco más de 150 personas. Todo mundo en la calle platica abiertamente conmigo, y algunos incluso me invitan a pasar a sus hogares a conversar y probar platillos típicos de estas fechas. Por todos lados se ven referencias hacia el colacho, desde carteles y estatuas hasta complicadísimos murales. Los locales están claramente muy orgullosos de esta tradición. Yo fui colacho en el año 2006-2007, por seguir un poco la tradición y las raíces un poco de todo lo que me ha llevado a ello. ¿Te acuerdas de cuántos niños saltaste? Aproximadamente entre 90 y 100. Cuando saltan a los bebés no se ve en todos lados eso. Y también por la noche cuando salen los demonios y las luces es un espectáculo precioso. Es una tradición que está reflejando una costumbre que era frecuente también en otros lugares, pero ha desaparecido. Solo se conserva ya prácticamente en Castrillo de Murcia. Quienes no vienen hablan despectivamente del colacho, sobre todo el salto de los niños les impresiona mucho como algo peligroso. Por eso me gustaría que vinieran, que lo vean y vean que ni es peligroso, ni engendra ningún peligro, y que es una fiesta en la que todo el mundo vibra por ella. A los locales les gusta recalcar que en los más de 400 años ininterrumpidos que se ha celebrado el salto de bebés, nunca ha sucedido ningún tipo de accidente. Y de manera muy resumida, en este festival resaltan 3 momentos clave. 1, las vueltas por las calles que da el colacho, en las que da de latigazos con una cola de caballo a todo aquel que se ponga en su camino. 2, la fiesta de noche en la que se bebe, se baila y se ve el show de fuego de los diablitos. Y 3, por supuesto, el salto de bebés, que es básicamente un ritual de bautizo que representa el burlar a las tentaciones de Satanás, pasando por debajo de él, y en el que se reúnen los personajes principales: el colacho, que representa al diablo, el atabalero, quien toca el tambor convocando a la gente a misa, y los miembros de la cofradía, la iglesia principal, quienes van bendiciendo el camino. Se dice que esta fue una celebración pagana hasta 1621, cuando el Papa en turno otorgó un permiso en nombre del Vaticano para que esta pudiese seguir sucediendo con la bendición de las creencias cristianas. Es un placer, es un privilegio, es un orgullo representar a algo que has vivido toda la vida. Es algo muy emotivo, sobre todo ahora la vivencia transmitida en tus hijos, una mezcla de emociones. Que estos son unas tarrañuelas, y lo que hacen es
es el sonido del colacho, y luego está el zurriago, que tiene una terminación en forma de cola, con lo que se persigue a los chicos, ¿vale? El sonido que puedes apreciar es este. La representación del colacho para el pueblo yo creo que lo es, no vamos a decir todo, pero sí que es muy grande. Y yo creo que es un sentimiento. Y los sentimientos son imborrables, aunque no estén escritos, reconozcamos que un sentimiento está ahí. Y la gente que pasa a tu alrededor lo nota. Es una fiesta que engancha. El atabalero es un cargo que además en la cofradía lo ejercemos durante todo el año. El colacho solo sale ahora en la octava del Corpus. Sin embargo, el atabalero durante todos los meses del año sale a la calle el tercer sábado y el tercer domingo al anochecer y antes de que amanezca, para tocar por la calle y recordar que ese día en la misa se hará una procesión. El atabalero va vestido con una levita, esta chaqueta con la cola un poquito más larga, y luego un sombrero de copa que va en la cabeza. Y así, con esta indumentaria, me cargo el atabal y las mazas y voy tocando. A pesar de existir solamente un colacho oficial, muchos locales se ofrecen para tomar su lugar durante los recorridos de latigazos, pues suelen ser muy cansados. Este año, por primera vez en más de 400 años, se han admitido a mujeres para poder participar en las ceremonias, 2 en el rol de colacha y 1 en el rol de atabalera. Este año ha empezado a haber mujeres en 400 años que lleva la fiesta. Tenía un poco de presión y muchos nervios porque es una responsabilidad grande, pero ha sido un orgullo y un sueño desde pequeña. Todo el mundo quiere ser colacho y pues se ha hecho realidad. Estoy súper nerviosa, súper emocionada también, y la verdad con mucho orgullo de poder serlo y que me hayan dado esta oportunidad de que sea la primera mujer que pueda tocar el atabal. Este año nos han dejado ya a las mujeres y súper orgullosa, la verdad. Corrí bastante, di bastante y yo estoy orgullosa de mi vuelta, la verdad. Por cierto, que todo lo del festival lo montan las mismas personas del pueblo. Es una festividad de parte del pueblo para todo aquel que desee visitar. Aparte de la fiesta por la noche, lo que es la verbena, la barra, el bar, lo han montado los jóvenes y el único objetivo es sacar dinero con la venta de bebidas para pagar el grupo de música del año que viene. Al final todos, desde los más mayores hasta los más jóvenes, aportan en algo, todo el mundo aporta para que salga la mejor fiesta posible. Ya el pueblo es otro por completo, está llena la plaza principal y el colacho del Diablito saldrá en unos minutos para darle de latigazos a la gente. Y por ahí ya vienen los representantes del bien. Ahora el pueblo está en silencio, listo para escuchar el tambor. Y vean cómo la gente, los jóvenes, ahí lo están retando. Oigan, ofrece unos coñazos duros, ¿eh? Me voy a poner con los chicos retadores del pueblo para que me toque un coñazo y les diga qué tanto duele. ¡A la madre! Sí me tocaron un par de coñazos aquí. Es como burlar al demonio. Entonces le están intentando ahuyentar del pueblo y tú le vas insultando y él te pega por eso. ¡Hala! Vean la espalda de mi carnal como quedó moreteada. Oye, me acomodaste unos buenos vergazos ahí. Hombre, a ver, si te pones delante de niño, leña al gandul, como se dice aquí. Oye, necesitas buena condición para estar corriendo, ¿no? Joder. ¿Entrenaste especialmente para esta ocasión? No he entrenado nunca. Pero claro, hay que hacer, joder, salir como eres y ya está, niño, que esto no es atletismo ni nada. Esto es una fiesta y aquí venimos a disfrutar. La fiesta se puso buena, ya en la noche llegó muchísima gente, salieron los icónicos diablitos a animar al pueblo, muchísimos efectos de fuegos artificiales, pirotecnia por doquier, todo el mundo comentaba que ha sido la mejor velada del colacho en muchísimo tiempo y todo labor de los jóvenes de la comunidad que se han puesto de acuerdo para hacer esto posible, lo que nos habla de que esta celebración no está para nada cerca de morir. Las generaciones jóvenes la están preservando muchísimo y están poniendo todo de su parte para que esto sea cada vez más sonado, cada vez más épico. Hoy, al día siguiente, ya es el gran evento. Hoy será que sucederá el salto de bebés. Temprano por la mañana hemos acompañado a Jorge, el atabalero, a tocar puertas por las casas de la comunidad, pidiendo limosna, pidiendo cooperaciones. Pocas horas antes del evento principal, en las casas del poblado empiezan a montar sus altares. En prácticamente todas las ventanas de este pueblo y de pueblos vecinos se ven colgando mantas blancas que se relacionan a la celebración
inauguración del Corpus Christi. Ahora sí está por comenzar el salto de bebés. Justo antes las personas se juntan en la iglesia para escuchar una misa. Ahí se pasean el colacho, el atabalero, los miembros de la cofradía, se hacen algunos cantos en latín y posterior a eso saldrán todos a hacer el famoso ritual. Ya aquí están poniendo las colchonetas que, como les contaba, ahora se ponen de manera horizontal, dando una distancia de 90 centímetros aproximadamente. Antes se hacía de manera vertical, dando una distancia de poco menos de 2 metros, haciendo el salto un poquito menos, entre comillas, riesgoso. Para nosotros es un orgullo, es una tradición. Yo he sido saltado, mi hermano, mi padre, mis abuelos, mis sobrinos, todos, y mi hijo el día de mañana me lo agradecerá y saltarán a mis nietos y así es. Van a saltar a Carlos, si deja de llorar, claro. Han saltado a los hijos y ahora saltan a los nietos. Bueno, pues al final es una tradición es famosa en la zona. Mi padre está en pueblito aquí al lado y nos parece interesante seguir participando en este tipo de fiestas para mantener un poquito el patrimonio. Un poco nerviosa, la verdad. Es la primera vez que venimos a este evento. Hemos sido invitados por unos amigos que tienen raíces en este pueblo. Ah, ¿tú no eres de aquí? Yo no soy de aquí, yo soy de Burgos. Este año fueron saltados poco menos de 100 recién nacidos. En sí todo sucede en poco más de una hora y el colacho hace un estimado de unos 10 saltos en 4 diferentes puntos de la ciudad. Sobre las calles ponen las colchonetas, las madres y padres de los niños y niñas los colocan ahí y están con ellos todo el tiempo para que no se estén moviendo e incrementen el riesgo. Antes de cada salto pasa el colacho y el nombrado, que es la persona que será el colacho el próximo año, y tocan a los niños con la cola de caballo. De cierta manera los sienten, miden sus distancias y en cuanto comienza a sonar el tambor, proceden a hacer los saltos. Junto con el colacho van siempre los y las danzantes y por detrás de él van todos los miembros de la cofradía, acompañados de un sacerdote principal y del atabalero que va tocando el son de la música. Después de cada salto, el sacerdote se acerca al altar designado, purifica ahí sus utensilios, se llena del buen espíritu y procede a dar una bendición a los infantes. Para las personas esto es un tremendo orgullo y algo sumamente importante, incluso indispensable para que sus nuevos bebés estén bien encaminados. Este año, así como los más de 400 que ya se lleva celebrando, se concluyó el evento sin ningún tipo de accidente, sin ningún tipo de percance y el colacho junto con toda su compañía han regresado ya a la iglesia del pueblo para marcar el fin de este salto de bebés hasta el próximo año que esto se vuelva a festejar. La mayoría de la gente que nos han saltado, que a mí me han saltado, yo he saltado, lo hacían porque así lo hicieron nuestros padres, ¿no? Porque era una manera de bautizarnos en esta comunidad. Y aparte del bautismo cristiano y de la bendición cristiana, pues es algo que es que parece que si no estás cojo, ¿no? Está también asociado a la bendición de la vida en un ritual de fertilidad. Ya digo que se sincretizan en lo que es el sentido religioso, el sentimiento de bendición de la vida cristiana con la bendición de la vida natural, normal. Para poner a tu bebé ahí para que lo salte el colacho, ¿tienes que ser aquí o puedo ser de...? No, que yo sepa, a nadie se le ha dicho que no. La fiesta está abierta, que se bendigan a todos. Pues vaya aventura que ha sido esta. El colacho es sin duda un festival muy único y una muestra más de que no importa qué tan diminuto sea el pueblo, siempre se puede encontrar una inmensa diversidad cultural. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.